Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la primera clase del curso Excel básico. En esta clase vamos a ver conceptos básicos tales como qué es un libro, qué son hojas, celdas, rango, columna y filas. Para comenzar, un libro es lo primero que vemos al iniciar Excel, al momento de ejecutar Excel, tal cual como vemos aquí en mi pantalla en este momento. En la parte de arriba vemos que dice libro 1 Excel. En el caso de ustedes, si tienen otra instancia de Excel abierta, puede ser libro 2, libro 3, etc. Para comenzar a trabajar primero vamos a guardar este libro, vamos a darle un nombre. Vamos a archivo, guardar como. Le podemos dar a examinar para buscar alguna carpeta, o en caso tal ya tengamos la carpeta en la que la queremos guardar del lado de la derecha, como es mi caso, la quiero guardar en esta carpeta. Y el nombre del archivo que le vamos a dar, en este caso va a ser intro a Excel. Enter y lo guardamos. Vemos que arriba, en vez de decir libro 1, ahora dice libro Excel, que es el nombre que le dimos al archivo. .xlsx, que es la extensión de un libro de Excel. Ahora bien, ¿qué es un libro de Excel? Un libro de Excel es todo esto, toda la instancia de Excel. Podemos tener varios libros abiertos al mismo tiempo. Dentro de un libro hay varios componentes. Vamos a ir en orden de arriba hacia abajo, al más detallado. El primero es el libro como tal, que es de lo que estamos hablando en este momento. Lo que le sigue son las hojas. En un libro pueden haber varias hojas. Vemos acá abajo que dice hoja 1, es la primera hoja. Podemos agregar más hojas haciendo clic en este símbolo de más, que vemos que dice hoja nueva. Hacemos clic y aparece hoja 2. Por default, las hojas que tú agregues a un libro van a seguir la numeración, pero este nombre podemos cambiarlo a un nombre que queramos. Por ejemplo, hacemos aquí clic derecho, seleccionamos cambiar nombre. Vamos a ponerle mi hoja. Así mismo como podemos crear, también podemos eliminar hojas. La hoja 2 que recién creamos, vamos a eliminarla. Clic derecho, seleccionas eliminar. Además de añadir y eliminar, también puedes mover y crear copias de hojas. Por ejemplo, vamos a crear una copia de la hoja llamada mi hoja. Hacemos clic derecho nuevamente y seleccionamos mover o copiar. Tal cual como indica su nombre, esta opción nos ayuda a mover la hoja de un lugar a otro o a crear una copia. Primero vamos a crear una copia. Seleccionamos la opción crear una copia. Le damos a aceptar. Vemos inmediatamente que hay una hoja nueva que se llama mi hoja y entre paréntesis tiene el número 2. Supongamos que quiero mover mi hoja para que aparezca primero que mi hoja entre paréntesis 2. Vamos a hacer esto simplemente haciendo clic izquierdo en mi hoja y sin dejar de presionar el clic, movemos el puntero del mouse a este lado. Si notas, hay una flecha hacia abajo que se mueve de posición dependiendo de dónde arrastremos el puntero. Eso nos indica a dónde estamos moviendo la hoja. Vamos a ponerla aquí. Y listo. Aparte de lo que hemos visto, también podemos cambiar el color que aparece donde está el nombre de las hojas. Hagámoslo para mi hoja. Hacemos clic derecho y una opción que dice color de pestaña. Vamos a ponerle un color azul. Como pueden ver, el color es azul. Estas son hojas. Puedes añadir cuantas quieras. Puedes seleccionar varias hojas apretando la tecla Control. En la mayoría de los teclados está en la esquina inferior izquierda, disculpen. Presionas Control y haces clic en las hojas que quieres seleccionar. Voy a seleccionar hoja 5 y hoja 4. Como pueden ver, las tres hojas están con color blanco, quiere decir que las tres están seleccionadas al mismo tiempo. Sin dejar de presionar Control, bueno, también lo puedes dejar de presionar porque ya están agrupadas. Haz clic sobre las hojas y sin dejar de presionar el clic puedes ver
que el icono que aparece son varias hojas una sobre la otra. Eso nos indica que hemos agarrado una agrupación de hojas. De igual manera podemos moverlas donde queramos, o bien podemos eliminarlas todas al mismo tiempo. Seleccionamos, clic derecho, y seleccionamos eliminar. ¿Sí? Perfecto. Para esta clase solamente vamos a trabajar con 2 hojas, así que las dejamos tal cual están aquí. Cada hoja contiene filas y columnas. Filas son los números que vemos aquí al lado izquierdo. Columnas son las letras que vemos aquí en el lado superior. La intersección entre una columna y una fila se llama celda. Es decir, todo esto que está de por medio son celdas. Y se identifican haciendo uso de la letra de la columna y el número de la fila. Por ejemplo, esta intersección de columna y fila es una celda, y esta celda es la celda G6. Excel se refiere a las celdas de esta manera, G6. Esta es la columna F y la fila 6, o sea que Excel se refiere a esta celda como F6. Igual aquí, E6. Aquí es E7, E8, E9. Aquí es F7, F8, F9, F7, F8, F9. Me equivoqué aquí con la F. Bien, ¿por qué hago esto? Bueno, para mostrarles el siguiente concepto, que es el concepto de rango. Vimos que cada celda es un cuadrito de estos que vemos aquí. Y sabemos que estamos seleccionando una celda porque vemos el recuadro este de color verde alrededor del recuadro de color gris. ¿Sí? Todo esto que estoy seleccionando son celdas. Un rango es una agrupación de celdas. Si hacemos clic en cualquier celda, clic izquierdo y no dejamos de presionar el clic y arrastramos el puntero del mouse, seleccionamos varias celdas, como estamos haciendo en este momento. Esta selección de celdas se le conoce como rango. Esto es un rango, esto es otro rango y este también es un rango. Ya vimos que las celdas Excel las reconoce en combinación de la letra de la columna y el número de fila, que fue lo que hice aquí, nombrar cada celda. Este grupo de celdas es un rango, como bien les mencioné. Ahora la pregunta es, ¿cómo Excel se refiere a un rango? Bueno, ya vimos que las celdas, pues es sencillo, es donde se intersecciona la columna con la fila. Y vemos que esto es la 7 y esta es la columna F, y bien, aquí es F7. Con el caso de los rangos es algo similar. Tenemos que imaginarnos que vamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. De la siguiente manera. De arriba hacia abajo, esta es la fila, que es primera. Y de izquierda a derecha, esta es la primera celda. Primera celda de arriba hacia abajo, primera celda de izquierda a derecha. Ahora, la última celda de arriba hacia abajo es esta, ¿no? La primera celda de arriba hacia abajo es la E6 y la última celda de arriba hacia abajo es la E9. Pero también necesitamos que sea la última de izquierda a derecha. De izquierda a derecha, la E9 es la primera, no es la última. La última celda de izquierda a derecha es la G9. Voy a ponerle un color para identificarlas. ¿Y por qué les enseño esto?
después, porque Excel los rangos los reconoce de la siguiente manera. Los reconoce como diciendo, el rango va desde la celda E6 hasta, que son los dos puntos que estoy colocando aquí, la celda G9. Y lo hace de esta manera. Comienza aquí y termina aquí. Siempre hay que verlo de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Una manera sencilla de recordar cómo es que Excel trata con los rangos es verlo de esta manera. La primera celda que está antes de los dos puntos siempre va a ser la primera de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. La primera de arriba hacia abajo es la E6 y la primera de izquierda a derecha es la E6 también. La última celda que va a formar parte del rango, de la manera en que Excel la reconoce, es decir, lo que está después de los dos puntos, siempre va a ser la última celda de arriba hacia abajo y la última celda también de izquierda a derecha. En este caso, de arriba hacia abajo, E6 es la primera celda, E9 es la última celda. Sin embargo, de izquierda a derecha, E9 es la primera celda, no la última. La última es la G9. Y de igual manera, de arriba hacia abajo, la G9 es la última celda. Por ende, este es el rango. Siempre hay que verlo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Tal cual como si estuviéramos en la celda A1. De esta manera es que se reconocen los rangos. Siempre de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Si se pueden llevar algo de la clase, espero que sea esto. Esto es muy importante y lo vamos a ver más adelante. Excel nos permite colocar valores en las celdas. Podemos colocar texto, números, decimales, porcentajes, fechas, entre otros. A los valores que incluimos en las celdas podemos darle formatos. Formato de número, formato de porcentaje, formato de fecha, entre otros. Excel hace muy buen trabajo a veces reconociendo el tipo de dato o el formato que debe tener la data que ingresamos a las celdas. Hay otras veces en que no siempre el formato que Excel le da por default es el formato que necesitamos y tenemos que cambiarlo nosotros manualmente. Y es lo próximo de lo que vamos a hablar. Pero para ello debo mostrarles o darles una breve introducción a las barras y a las opciones que vemos acá arriba. Donde dice Intro Excel, lo que está al lado se le conoce en inglés como Quick Access Toolbar, barra de acceso rápido. Y vemos aquí que está el disquete, que es para guardar, esto que es para deshacer o rehacer, etc. Varios de los iconos que vemos aquí en la pantalla, si dejamos el puntero del mouse encima del icono, dice el nombre y quizá una breve explicación de qué es lo que hace la opción. Siguiendo hacia abajo, la sección que sigue se le conoce como ribbon o cinta. Vemos que aquí hay varios tabs. Cada tab tiene una agrupación o distintas agrupaciones de opciones. Por default, cuando abrimos Excel, el tab que está seleccionado es el tab de inicio. Y es así porque comúnmente es el tab con las opciones que más se utilizan o con las que más se trabajan. Cuando comiencen a trabajar con Excel, van a darse cuenta de que la mayoría de las veces van a estar ubicados en este tab haciendo uso de estas opciones que aparecen aquí. Cada tab tiene, como les mencioné, distintos grupos: portapapeles, fuente, alineación, número, etc. Estos grupos tienen varias opciones. Sin embargo, como el espacio que tenemos aquí en pantalla es limitado, no hay suficiente espacio para que todas las opciones de un mismo grupo estén en pantalla. Por ende, hay un icono aquí para cada grupo que, si hacemos clic, abre una ventana en donde vamos a ver los iconos, las opciones de los iconos que están en pantalla junto a otros más
que no tienen espacio suficiente para ser mostrados. De igual manera, los que más comúnmente se utilizan son los que Excel muestra. Los que no muestra es porque no son tan utilizados, sin embargo, aún así se pueden utilizar haciendo clic en este icono y accesando a ellos desde esta ventana. Hace un momento hice mención acerca del formato de los datos que ingresamos en las celdas. Podemos manipular el formato de los datos que ingresamos a las celdas desde el tab de inicio bajo la agrupación o grupo de número. Vemos que aquí dice general, hacemos clic en la lista, vemos distintos formatos que podemos aplicar a las celdas. Por lo general Excel trata de darle formato acertado al tipo de datos que ingresamos en las celdas. A veces lo hace bien, a veces no tanto. Por ejemplo, el número 45, aquí dice que tiene un formato general, que es un formato que Excel le da por default a aquellos datos que no le especificamos formato. Por ejemplo, el hola dice formato general, el 45 dice formato general, el 12.2 también, el 10% dice porcentaje porque le pusimos el signo en porcentaje, y la fecha pues dice fecha. Estas dos últimas celdas tienen un formato acertado del tipo de dato o cómo queremos visualizar en la celda el dato que ingresamos. Sin embargo, el 45 y el 12.2 pues queremos que sea formato de número. Esto lo podemos especificar seleccionando el rango, es decir, las dos celdas, haciendo clic en la lista desplegable y seleccionando número. Vemos que ahora el formato que tienen es número. ¿Qué tal si queremos ver el 12.2 como decimal, con decimales, con dos números después del punto decimal, pero el 45 queremos mostrarlo sin decimales? Pues fácilmente en la agrupación de número hay una opción que es para disminuir decimales. Hacemos clic, disminuimos un decimal, hacemos clic de nuevo y disminuimos todos los decimales. El formato de número se sigue manteniendo. ¿Qué tal si queremos que sea formato de moneda? Clic aquí y pues seleccionamos signo de dólar, en mi caso que estoy en Panamá. ¿Qué pasa con el hola? Es una palabra. El tipo de dato o el formato que tiene es general. Vimos antes que hay un formato que es para texto. Vamos a colocarle el formato de texto. Y listo. Básicamente tenemos un formato especificado para todos los datos que ingresamos en las celdas. Lo próximo que les quiero comentar es sobre fórmulas o operaciones sencillas que se pueden hacer en Excel. Llámese suma, resta, multiplicar, dividir, etc. Esto lo podemos hacer sobre cualquier celda en que nos ubiquemos, colocando el signo igual y escribiendo un número, el signo de la operación y otro número. O de otra manera, que es la forma recomendada, que es de igual manera escribiendo el signo de igual y seleccionando una celda que contenga el dato que queremos sumar, restar o hacer una operación matemática. En este caso el 12.20, después el signo que hace referencia a la operación matemática que queremos llevar a cabo, en este caso quiero multiplicar, así que selecciono el asterisco. Y luego pues otra celda, otra celda que contenga otro valor, en este caso 10%. Quiero el 10% de 12.2, luego selecciono Enter. ¿Por qué digo que es recomendado hacerlo de la manera esta, que es haciendo referencia a una celda en vez de colocar los números después del signo de igual? Pues porque fácilmente digamos que estas celdas que están acá tengan que ser cambiadas. Vimos que estas celdas influyen en el valor que está en esta celda. Podemos simplemente, si queremos que esta operación sea el 10% de 15, en vez de cambiar los números dentro de esta celda, podemos simplemente cambiar el valor de la celda a la cual la fórmula
hace referencia. Es decir, cambiamos aquí, colocamos 5 y el cambio se va a ver reflejado en la celda K6. En cambio, supongamos que quisiéramos hacer esta misma operación en la celda de aquí arriba. Pongamos aquí de nuevo 12.2. Supongamos que queremos el 10% de 12.2. 12.2 por 10%. Bien, el resultado es el mismo, pero suponiendo que queremos el resultado que está en estas celdas, en estas dos celdas, cambie a nosotros cambiar del 12.2 al 15. Veamos el ejemplo. Si cambiamos el 12.2 al 15 desde aquí, automáticamente esta celda se actualiza, ya que hace referencia a la celda que contiene el 15 y a la celda que contiene el 10%. Sin embargo, la celda de arriba que contiene la operación de igual manera no se actualiza porque tiene los valores escritos dentro de la fórmula. Por ende, tendríamos que cambiar primero aquí, y al cambiar aquí vemos que no se reflejó ningún cambio y tendríamos que de nuevo volver a cambiar acá también. Trabajar doble, por así decirlo. Tenemos que colocar aquí de nuevo 15 para poder que el cambio se vea reflejado. Mientras que haciéndolo de la otra manera, como está esta celda, pues simplemente cambiando el valor en una celda, 20, se cambia el valor de la operación que está en la fórmula de la celda K6. Por eso es una mejor manera de hacerlo de esta forma. De igual manera podemos sumar, restar, multiplicar, dividir. Por ejemplo, 1.5 entre 2, 0.75 por 45, etc. Lo otro que les quiero mostrar también es cómo copiar, pegar, cortar, pegar, y las distintas formas en que se puede esto hacer. Vamos a seleccionar cualquier celda, la celda G6. Para poder copiar el valor de una celda, hacemos clic derecho sobre la celda, seleccionamos la opción copiar, nos ubicamos en cualquier otra celda en donde queramos que se copie, hacemos clic derecho, seleccionamos la opción pegar. Sencillo, ¿no? Si queremos cortar, es similar. Clic derecho, seleccionamos cortar, nos ubicamos en otra celda, clic derecho y seleccionamos pegar. Al momento de hacer esto vimos que al momento de pegar hay distintas opciones, como ven aquí. Vamos a ver algunas de ellas. Si quisiéramos copiar y pegar una celda que contiene una fórmula, como es el caso de esta, y queremos que el valor que tiene la celda se mantenga, que no cambie al momento de copiar y pegarlo. Si lo hacemos del método, de la manera en que lo hicimos con la G6, que estaba acá, vamos a ver qué es lo que sucede. Si hacemos clic derecho en el 1.5, seleccionamos copiar, nos ubicamos, digamos que en la celda M5, y lo pegamos, tal cual como hicimos en antes. Vemos que se mantiene en efecto el 1.5. Pero ahora intentémoslo con la celda K6. Vemos que tiene una fórmula. Queremos que el número 2 esté idéntico en la celda M6. Vamos a probar haciendo clic derecho en la celda K6, seleccionando la opción de copiar. Y vamos a ubicarnos en la celda M6, clic derecho y vamos a seleccionar pegar. Vemos que de 2 dejó de ser 2 y ahora es 1.5. ¿Por qué esto sucede? Por otro concepto muy importante que vamos a introducir, que se llama referencias. Para comenzar vamos a ubicarnos en la celda
K6, que fue la celda que copiamos. Tiene una fórmula que hace referencia a la celda I6 y hace referencia a la celda I7. Referencia en el sentido de que se refiere. Está agarrando el valor que está en la celda I6 y lo está multiplicando por el valor que está en la celda I7. Hay dos tipos de referencia: referencia absoluta y referencia relativa. Referencia relativa, tal cual su nombre lo indica, es, por decir, una referencia relativa a la posición de la celda en que estamos. Es un poco complicado al principio, pero vamos a tomarlo paso a paso. En Excel todas las fórmulas por default son relativas. Es decir, aunque vemos aquí que dice I6 multiplicado por I7, en realidad lo que le estamos diciendo a Excel es que agarre la celda que está dos celdas a la izquierda de la celda K6 y la multiplique por la celda que está una celda abajo y dos celdas a la izquierda de la celda K6. Estamos refiriéndonos a las celdas I6 y a la celda I7 acorde a la posición de la celda K6. Esto es algo muy importante. Estamos diciéndole a la fórmula que haga referencia a la celda I6 y a la celda I7 acorde a la posición de la celda K6 de manera relativa. Por eso se le conoce como referencia relativa. Relativo a la posición de la celda en que estamos haciendo la fórmula. Es por esto que al momento de copiar y pegar la fórmula que contiene la celda K6 hacia la celda M6, el valor del 2 se convirtió en 1.5, porque la fórmula está buscando ahora en la celda M6 a la celda que está dos posiciones a la izquierda de la celda M6, 1, 2, que es el 2, multiplicado por la celda que está una celda abajo de la celda M6 y dos celdas a la izquierda, 1, 2. Y lo que está haciendo es que está multiplicando el 2 por el 0.75, que son los valores que contiene la celda K6 y K7. Si nos ubicamos en la celda M6 y hacemos doble clic, vemos que en efecto la fórmula está multiplicando la celda K6 por la celda K7. Y básicamente esto es una referencia relativa. Dos celdas hacia la izquierda y una celda hacia abajo y dos celdas hacia la izquierda. Aquí de igual manera, dos celdas a la izquierda, una celda hacia abajo y dos celdas hacia la izquierda. Lo importante es tener en cuenta que relativa, referencia relativa, se refiere a la relatividad en base a la celda en que estamos haciendo la fórmula. A la posición, mejor dicho. Dirás ahora, bueno, no hay manera de copiar esta celda y pegarla acá y que se mantenga el mismo valor. Pues sí, sí la hay. Veamos, clic derecho, copiar. Vamos a ubicarnos en la celda M6, clic derecho, y entre las distintas opciones que hay de pegado, hay una opción que es valores. Y vemos que el número 2 se mantiene. Pero ¿qué es lo que pasa? La celda K6 contiene una fórmula. Esta fórmula se refiere a otras celdas, por ende el valor, si se cambia de estas celdas, pues el resultado es que el valor que contiene la K6 de igual manera cambia. Pero vemos que la celda M6 no, y dirán por qué.
Pues la celda M6 no cambia porque al momento de copiar y pegar lo pegamos como valores. Valor se refiere al número 2. No se refiere a la fórmula, se refiere al número 2 que está aquí. Estamos copiando el número, es como si introdujéramos el valor del número 2 en la celda en vez de escribir la fórmula. Ese es el único motivo por el cual el número 2 se mantiene en ambas celdas. Pero la fórmula, si hacemos doble clic, vemos que no existe. El tercer método de copiar y pegar, que se mantenga el mismo valor y que de igual manera se mantenga la fórmula, haciendo uso de la referencia absoluta, que es el segundo tipo de referencia. Ya vimos que la referencia relativa es relativa a la posición de la celda en que está la fórmula. En este caso, 2 celdas hacia la izquierda, y una celda hacia abajo y 2 celdas hacia la izquierda. La referencia absoluta se le llama así porque su referencia es directamente a una celda en particular, no a la posición. Y para poder utilizar la referencia absoluta nos tenemos que colocar en el nombre de la celda a la cual estamos haciendo referencia y presionar la tecla F4. Vamos a ver que aparecen signos de dólares delante de la I y delante del 6. Esto indica que estamos utilizando la celda I6 con referencia absoluta. Hagamos lo mismo con la celda I7. Clic y presionamos la tecla F4. Enter y la fórmula se ve idéntica. Ahora probemos copiando y pegando el 2 que está en la celda K6 a la celda M6. Y queremos que el valor se mantenga igual y que la fórmula esté en la celda K6. Clic derecho, copiar, clic derecho, y en las opciones de pegado, aquí está, fórmulas, clic. El 2 se mantiene, pero si apretamos doble clic, vemos que la fórmula se mantiene. Esto a diferencia de lo que hicimos en antes de primero, que fue copiar y pegar, vemos que la referencia sigue amarrada a las celdas originales, que son la I6 y la I7. Esto es lo que hace la referencia absoluta. No es en base a la posición de esta celda, sino en base a las celdas como tales. Si lo hubiéramos hecho con la referencia relativa, en vez de ser la celda I6, estaríamos haciendo referencia a la celda K6. Y en vez de hacer referencia a la celda I7, estaríamos haciendo referencia a la celda K7. Hagámoslo de esa manera. Solamente como repaso nuevamente. Voy a quitar la referencia absoluta. Aprieto F4 o simplemente borro los signos de dólares. Voy nuevamente a copiar y a pegar. Hago doble clic y en efecto, como mencioné, las celdas a las cuales hace referencia la fórmula son dependientes de la posición de la celda que contiene la fórmula o relativas a la posición de la celda que contiene la fórmula. Por eso se le conoce como referencia relativa. Referencia absoluta es con los signos de dólar delante de la letra de la columna y delante del número de la fila. Esto hace que la fórmula no sea relativa a la posición de la celda que la contiene. Si le damos copiar y pegar, el 2 se mantiene y la fórmula sigue haciendo referencia a las celdas originales. Algo importante y que no mencionamos ni tampoco podemos dejar pasar es la barra de fórmulas.
Aquí vemos la fórmula que está en esta celda. Podemos verlo dentro de la misma celda, de igual manera lo podemos ver dentro de la barra de fórmulas. A las celdas, Excel le permite tener formatos, colores, tipos de letra, tamaños de letra, etc. Así que veamos eso. Voy a seleccionar un rango de celdas, este rango que está aquí. En la pestaña Inicio, en la agrupación de fuente, vemos que aquí está una lista desplegable que tiene distintos tipos de letras. Voy a seleccionar Calibri Light. Vemos que hay una opción aquí que tiene un número. Esta opción es para el tamaño de la letra. Voy a seleccionar tamaño 12. Está aquí para poner negrita, letra itálica, subrayado. Para deshacer los cambios podemos hacer clic nuevamente y queda tal cual como lo teníamos antes. Podemos también ponerle borde a las celdas. Voy a seleccionar una sola celda y aquí está la opción que dice borde. Voy a hacer clic en la lista desplegable. Van a haber distintas opciones. Voy a colocar la opción de todos los bordes. Y pues ven que la celda tiene bordes a los lados. Voy a seleccionar este rango que está aquí. Voy a ponerle borde. Clic en la lista desplegable. Y además de las opciones que aparecen aquí por default, si vamos un poco más abajo, hay una opción que dice más bordes. Esto nos va a permitir especificar el tipo de borde que queremos, el color del borde que queremos y en dónde queremos que esté el borde. Si solamente arriba y a la derecha o también en el medio. Voy a dejarlo así. Vamos a ver cómo se ve. Ven que solamente hay borde en el medio, arriba y a la derecha. Aparte de eso, en la agrupación de fuente, pues también está una opción que es para poder poner color de relleno. Poner un color amarillo. También podemos cambiar el color del contenido que tiene la celda. Color de fuente, voy a seleccionar color rojo. Aparte de eso, también en la sección o en el tab de inicio hay otra agrupación que hace referencia a la alineación del contenido que tiene una celda. Vamos a centrarlo, hacerlo hacia la izquierda, hacia la derecha, dejarlo en el medio. Acá arriba, de igual forma, lo podemos alinear de manera vertical. Si queremos el contenido arriba, en el medio, abajo, etc. Dejarlo en el medio. Esta es la agrupación de números que ya la vimos más temprano, en que podemos darle formato al contenido de las celdas. Podemos también agregar, aumentar decimales, colocar signos de dólar, entre otras cosas. Otra cosa que también les quiero enseñar en esta primera clase es con relación al ancho de las columnas y el alto de las filas. Ven que todas las columnas tienen el mismo ancho, por así decirlo. Podemos cambiarlo colocando el cursor del mouse en el borde de una columna. Vemos que aparece un icono al momento en que estamos en el borde. Cuando vemos eso, presionamos clic y mantenemos el clic. Manteniéndolo, movemos el cursor del mouse hacia la derecha o hacia la izquierda y cambiamos el tamaño que tiene la columna. Lo mismo podemos hacer también con las filas. Nos colocamos en el borde de la fila. Vamos a hacerlo con la fila número 7. Dejamos presionado clic y movemos hacia abajo o hacia arriba el puntero del mouse y jugamos con el alto de la fila. Si la fila tiene contenido y queremos que el tamaño se ajuste al contenido que tiene la fila, vamos a hacer doble clic en el borde y el alto de la fila se va a ajustar al contenido que tiene las celdas de esa fila. De igual manera con el tamaño del ancho de la columna. Si tenemos contenido y tenemos un ancho demasiado grande, podemos ajustar el ancho de la columna al contenido que tiene la columna. Nos ubicamos en el borde de la columna, hacemos doble clic y el tamaño se ajusta al contenido que tiene la columna. Aparte de cambiar el contenido
el ancho y el alto de los valores que tiene la columna y las filas. Aparte de esto, también podemos insertar, eliminar y ocultar filas y columnas. Primero veámoslo con las columnas. Si nos ubicamos en la letra de cualquier columna y hacemos clic, elegimos la totalidad de la columna. Haciendo esto, si hacemos clic derecho, vemos que hay una opción que dice insertar, otra opción que dice eliminar, y una más abajo que dice ocultar y otra que dice mostrar. Insertar, obviamente, como lo menciona el término, es para insertar una columna. Vimos que aquí hemos insertado una nueva columna. En el caso que la queramos eliminar, pues seleccionamos la columna en su totalidad, clic derecho y seleccionamos eliminar. Si queremos ocultar una columna, de igual manera, hacemos clic en la letra de la columna, clic derecho posteriormente y seleccionamos ocultar. Para mostrar la columna que ocultamos, tenemos que seleccionar la columna que está antes de la columna oculta junto a la columna que está después de la columna oculta. Esto lo hacemos haciendo clic y manteniendo el clic en la letra de la columna que está antes de la columna oculta y arrastrando el cursor del mouse hacia la columna que está después de la columna que está oculta. Dejamos de presionar clic y tenemos las columnas seleccionadas. Posteriormente hacemos clic derecho y seleccionamos la opción de mostrar. ¡Tarán! Tenemos la columna mostrada nuevamente. Vamos a hacer exactamente esto también con las filas. Por ejemplo, seleccionamos el número, donde está el número de la fila, y seleccionamos la fila completamente. Luego hacemos clic derecho y vemos las mismas opciones: insertar, eliminar, ocultar, mostrar. Insertar, inserta una nueva. Eliminar, la elimina. Y ocultar, la oculta. Para mostrar nuevamente la fila, pues de nuevo tenemos que seleccionar, tal cual hicimos con las columnas, tenemos que seleccionar la fila que está antes de la fila oculta y mantener presionado el clic, arrastrando el cursor hacia la fila que está después de la fila oculta. Soltamos el clic, hacemos clic derecho y seleccionamos la opción de mostrar. Y tenemos de vuelta nuestra fila.